siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. En ruta. En ruta. En ruta. En ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí. En ruta. Contento de recibir a nuestra amiga la doctora Angie González, consejo al corazón a esta hora de la mañana. Yo me estoy riendo porque nunca había visto a Angie en una posición como la vi antes del aire. Qué linda, eso te quedó lindo. No, el sentido del humor de Angie González a ti te consta. No lo sabía. ¿A ti te consta? No. Bueno. Sí, te ha hecho reír muchas veces luego del segmento con distintos comentarios que demuestran un sentido del humor espectacular. No, pero hoy botó la bola. Bienvenida. Yo vengo de una familia graciosa, de buen humor. Sí, ¿de verdad? Sí. A pesar de su timidez, porque usted ha dicho que... Sí, no, yo soy bien tímida. Yo soy tímida. Pero yo vengo de una familia de que a todos se les saca un chiste. Sí. Y chiste de buen gusto. Ajá. Exacto. Sí, o sea, yo no vengo humor negro. de familia ni de humor negro, ni de chistes colorados, ni, o sea, pero es de que de cualquier cosita cotidiana tú puedes sacarle el elemento simpático, ¿no? Y reírte de los detalles de la vida, ¿no? Así es. Claro que sí. Así que yo creo que eso es una destreza importante que nosotros tenemos que aprender, ¿ok? Bueno, pues el tema obligado, ¿no? Alguien me hizo el siguiente comentario. Como en un tono de preocupación, ¿no? Como, wow, aquí tenemos un problema. Algo mal está pasando cuando la política por fin se ha metido en la iglesia. Entonces yo le dije, en serio, yo todo el tiempo lo que he pensado con alegría es que por fin la iglesia se metió en la política. No es que la política se metió en la iglesia, es que la iglesia se metió en la política. ¿Okay? Y esto es algo que yo he mencionado anteriormente, hace 15 años yo tuve un viaje que ha sido el viaje que más me ha impactado, la experiencia que más a mí me ha impactado. Yo no soy muy viajera, pero hace 15 años yo fui a Washington, D.C. y tuve la oportunidad de ver las áreas de los museos, monumentos y museos. Espectacular. Fue un viaje bien cultural. Y yo no puedo negar que ese viaje cambió una perspectiva que yo tenía de la historia de la nación. Me hizo apreciar la historia de los Estados Unidos de una manera tremenda. Y aunque no puedo decir que soy una estudiosa de la historia de los Estados Unidos, sí puedo decir que a partir de ese viaje yo cobré un aprecio, un interés. Y me he metido un poco y he leído, he explorado un poco en la historia de los Estados Unidos. Y eso fue aportando a una base de todo este interés que yo he ido cobrando por los últimos años, si bien yo siempre he tenido interés en los temas sociales, en los temas políticos, pero debo mencionar, ¿verdad?, que básicamente en los últimos 20 años, pues yo me he ido introduciendo y me he ido educando sobre los temas de política y es por eso que yo pues sencillamente no percibo ninguna incongruencia, ¿no?, entre el tema de la religión y el tema de la política. Y en los resultados que nosotros vimos ahora en estas elecciones que tenemos, ¿verdad?, tantos argumentos positivos, favorecedores, como argumentos de, oye, ¿sabes qué? Aquí tenemos unas áreas de deficiencia, aquí tenemos unas flaquezas con las que tenemos que ir trabajando. Que creo que el resultado fue extraordinario, y no lo digo yo,
pues lo dicen los analistas, lo dicen los periodistas, lo dicen los medios, ¿no? El resultado fue extraordinario en varias direcciones. Primero, en que aquí en estas elecciones se ha dado un mensaje claro al final del bipartidismo. La gloria de ese poderío de solo 2 partidos políticos, pues ya es historia. Es cosa del pasado. Lo cual es bueno y enriquece la democracia. ¿Ok? Pero por otro lado, la presencia del proyecto Dignidad y los resultados que obtuvo, primero el poder inscribir un partido nuevo a los inicios de este año, y segundo, que ese partido pudiera quedar inscrito luego de los resultados electorales, pues para nosotros resulta una hazaña, ¿no? Así es. Y necesariamente tenemos que reconocer que el respaldo de Dios estuvo, ¿verdad?, con todos nosotros en este proceso, y el respaldo de Dios materializado de manera concreta en cada uno de los votantes que fueron allí creyendo en la relevancia, en la necesidad de un partido como el Proyecto Dignidad en este momento. Así es. Y yo creo que ahora tenemos por delante un camino bastante fuerte. Creo que la configuración de el Ejecutivo y el Legislativo nos pone frente a un reto inmenso. Porque por otro lado, personas, particularmente en la legislatura, personas que se identificaban como personas de valores políticos, legisladores de valores dentro del Partido Popular y el PNP, ya no están. Y mi opinión, y yo no soy analista político, pero mi lectura de esto es que según los votantes populares y PNP le pasaron factura en estas elecciones a sus 2 partidos, pues como consecuencia algunos legisladores que habían sido personas que se habían identificado con los valores y que nos habían apoyado en diferentes causas, pues ahora ya no están. Y eso nos pone en un panorama difícil. ¿Okay? Sin embargo, nosotros como pueblo de fe y valores nunca hemos estado en el poder político y siempre hemos dado unas luchas. ¿Okay? O sea, el otro día alguien me preguntó, bueno, ¿y qué van a hacer ahora si no ganaron? Como que, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo que hemos hecho siempre. ¿Okay? Porque nuestras luchas no empezaron con Proyecto Dignidad y no terminan con el resultado de que Proyecto Dignidad no alcanzara más personas en la legislatura o no alcanzara la gobernación, ¿no? Y en este proyecto de lucha por los valores, cuando yo me anclo en la historia de los Estados Unidos, me encuentro con unas declaraciones que son tan contundentes de los padres de la nación, que me alientan a seguir caminando, no solo por aquellas convicciones que yo tengo con respecto a lo que entiendo que es mi fe y lo que mi experiencia con Dios y con las escrituras me dicta, sino porque lo veo en la zapata de la nación americana. Y quiero mencionar un par de citas de algunos fundadores de la nación, para que los oyentes entiendan de dónde yo saco, ¿verdad?, este sentido. Y la primera cita que quiero mencionar la dijo George Washington, o sea, nada más y nada menos que el primer presidente de los Estados Unidos, en su discurso de despedida. Y él dice: de todas las disposiciones y hábitos que conducen a la prosperidad política, la religión y la moral son apoyos indispensables. ¡Auch! Lo que pasa es
que nosotros estamos ante una generación de políticos, y cuando digo de políticos no me refiero solo a los candidatos formales, o sea, la gente desde su apreciación política, incluyendo la gente de las iglesias, los creyentes, cuestionando qué hace la religión, qué hace la moral tratando de meterse en la política. Lo que pasa es que nuestra nación fue construida sobre los principios bíblicos y fue construida sobre el presupuesto de que la moral y la religión iban a acompañar a la política como apoyos indispensables para que este proyecto republicano, que era el proyecto nacional de George Washington y los fundadores de la nación americana, pues funcionara. Y los fundadores de la nación americana veían como imposible gobernar a la nación si estábamos despegados de los principios de la moral y de la religión. Sin imponer religión alguna, pero basados en los principios morales de convivencia de la religión. John Adams, que entonces vino a ser el segundo presidente de la nación, dijo: nuestra constitución fue hecha para un pueblo moral y religioso. Wow. Es completamente inadecuada para gobernar a otro pueblo. Y entonces cuando uno penetra en la historia de los Estados Unidos y cuando uno se mete en la Constitución y en la Carta de Derechos, y entonces uno se va dando cuenta de que no surge de ningún otro sistema de ideas que no sea de las Escrituras. Así es. De la palabra de Dios. Entonces, todas estas luchas de valores, de equidades, de derechos que nosotros vemos ahora en boca de otros grupos, en muchas ocasiones sí reclaman la lucha de valores fundamentales que nosotros creemos: justicia, igualdad, respeto. Pero los procuran desde unas ideologías que en la práctica de veras no conducen a eso. Solo cuando nosotros montamos esos valores en los principios de las Escrituras nos damos cuenta que en la aplicación práctica de veras sí conduce a la igualdad, a la justicia, al respeto, etcétera. Así es. Y Benjamin Rush, que fue una de las personas que estuvo, que participó, ¿verdad?, de la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, dijo: el único fundamento para una educación útil en una república yace en la religión. Sin esta no puede haber virtud, y sin virtud no puede haber libertad. Y la libertad es el objeto y la vida de todo gobierno republicano. Yo creo que una de las dificultades que nosotros tenemos como pueblo es la manera como la enseñanza de la historia ha ido desapareciendo de en medio nuestro. Yo he tenido la oportunidad como profesora universitaria a nivel graduado, de encontrarme con estudiantes de gente de 20 y pico, de 30 y pico de años, o sea, tampoco son muchachitos, que cuando uno le habla de la historia de Puerto Rico, tú les preguntas quién era Ramón Emeterio Betance o Segundo Ruiz Belvis y se quedan como, yo no sé, un señor ahí. Cuando tú les hablas de Eugenio María de Hostos,
no tienen idea de quién estás hablando. Y cuando te vas al área de la literatura y tú te encuentras con gente joven que no tienen idea de quién fue Julia de Burgos, quién era Abelardo Díaz Alfaro, no saben quién es René Márquez. Tú dices, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en la educación? Y entonces cuando tratas de dar un brinco a los Estados Unidos y hay jóvenes que no saben quién fue George Washington. Fuerte. O sea, tírate a la calle y coge muchachos de la escuela superior y pregúntales quién fue George Washington. Y no tienen idea, no saben. Y en la medida en que nosotros nos hemos ido desconectando de nuestra historia, entonces ya no tenemos referencia para la relevancia de nuestra fe. Uh-huh. Miren lo que les estoy diciendo. Porque tenemos que ser un pueblo cristiano. Uh-huh. Porque no podemos ser un pueblo ateo, un pueblo secular, un pueblo humanista. ¿Por qué no? Uh-huh. Bueno, George Washington explica John Adams explica que es que la Constitución de los Estados Unidos no fue diseñada para gobernar un pueblo que no sea un pueblo religioso. Uh-huh. Y entonces, en ese principio, probablemente nosotros podemos encontrar mucha explicación de por qué en la práctica este gobierno actual de las últimas décadas no está funcionando. Uh-huh. Con una constitución tan maravillosa, con un sistema de leyes tan excelente, que cuando nosotros lo comparamos con otras naciones, uno dice, wow, la verdad es que los principios legislativos, constitucionales de la nación americana son exquisitos. ¿Por qué no está funcionando? No está funcionando porque esto estaba diseñado para gobernar a un pueblo religioso. Se reescrito la historia, particularmente a nivel universitario. He leído varios artículos que si le preguntamos a un joven universitario de cualquier universidad de Estados Unidos, va a decir que los padres fundadores de la nación son agnósticos, no cristianos. Porque historiadores han reescrito la historia y los libros de texto a nivel universitario enseñan que los padres fundadores de la nación no eran cristianos, eran agnósticos. Obviamente, nadie dice nada, nadie combate eso, se reescribe la historia y disipulas a nuevas generaciones con unos fundamentos en la línea que se quiere. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que atrevernos a navegar en lo que ahora se le llama la historia políticamente incorrecta. Ir a la historia de verdad, uh-huh. a la real. Exacto. A la que fue nuestra historia verdadera, pero que ahora no cabe en el discurso público. Exacto. ¿Ok? Y quiero terminar con una cita de Franklin Roosevelt. Este es pues, obviamente mucho más cercano a nosotros. Y Franklin Roosevelt le dijo, obviamente Franklin Roosevelt es un presidente que es contemporáneo a la Segunda Guerra Mundial. Y entonces él le manda el siguiente mensaje a los nazis en un momento dado. Él les mandó a decir: estamos listos para defender nuestra nación y la fe de nuestros padres en el poder que Dios nos ha dado para cumplir aquello que vemos como nuestro deber. Poderoso. ¡Buf! Wow. Y yo abrazo para nuestros tiempos esa declaración de Franklin Roosevelt. Uh-huh. Estamos listos para defender nuestra nación y la fe de nuestros padres. Exacto. Porque nosotros entendemos que esto es nuestro deber. Uh-huh. Yo recibo todas las semanas llamadas de padres desesperados y de gente de valores, de gente de iglesia, uh-huh. desesperados porque sus hijos están fumando cannabis medicinal. Uh-huh.
menores de edad. Wow. Menores de edad. Desesperados porque están en una sala de emergencia psiquiátrica con un chico de 16 o 17 años con una psicosis por cannabis. Wow. Yo recibo semanalmente llamadas de padres desesperados porque han encontrado a sus hijos de 7, de 8 años mirando pornografía y replicando, Dios mío, conductas que han visto ahí. Ajá. ¿Ok? Qué sé yo, padres de chicos de 7, 8 años que me llaman, doctora. Entré al cuarto de mi nene de 7 años y lo encontré con su tablet grabando mientras se manipulaba sus genitales. ay, qué triste. Dice, pero ¿de dónde un nene de 7 años saca eso? Exacto. ¿De dónde un niño de 7 años saca eso en un hogar cristiano? Un niño que es supervisado adecuadamente por sus padres, un niño que se le enseña la palabra de Dios, se le enseñan unos valores, se le enseña acerca de una sexualidad sana. ¿De dónde saca eso? ¿Okay? Hay un mundo que está invadiendo la vida de nuestros hijos. Así es. De eso se trata. En este momento, por primera vez, yo me involucré para estas luchas en un instrumento político partidista. Solo porque lo vi como un instrumento útil para seguir dando las mismas luchas que he dado por más de 30 años. Así es. Las luchas siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que ahora tenemos en las manos un instrumento que antes no teníamos. Claro. Que creo que puede ser de una gran utilidad y que está apenas naciendo. Así es. Y yo quiero motivar a la gente a que no pierda la fe. A que entienda que vamos a tener un cuatrienio violento, crudo. Sí. A que entienda que estamos frente a un gobierno y a una legislatura que de diversas maneras se ha proclamado como enemigo de la iglesia. Así es. Y que nosotros tenemos un llamado de defender nuestra fe, de defender nuestra nación, de defender a nuestros hijos. Así que, adelante. Seguimos con nuestras luchas. Lo interesante es de cada vez que se menciona la frase separación de iglesia y Estado, es bueno que el público tenga bien claro que la iglesia no fue la que violó ese estatuto, fue el Estado. El Estado consistentemente por los últimos 10 años en Estados Unidos y en distintas partes del mundo. Analice el caso de Canadá, el caso de Argentina, el caso de España. Es el Estado interfiriendo con la función de la iglesia. Y el Estado cada día más delimita la función de la iglesia e inclusive qué dice la iglesia. Esto es una respuesta a la intromisión del Estado en la iglesia, donde se ha planteado, ábranos los libros. En la separación que se cacarea, no pueden hacer eso. Independientemente que usted diga, si no hay nada que ocultar, ¿cuál es el problema? Es que yo conozco iglesias que le abren los libros a su congregación, a quien tiene que abrirle los libros, que es a los que ofrendan y diezman ahí. En la mía hacen eso. En la mía también. ¿Ok? Así que esta respuesta, para el que todavía no la digiere, es porque el Estado ahora nos está diciendo a los padres cristianos, ustedes no pueden criar a sus hijos con su filosofía cristiana de vida. Nosotros, el Estado, criamos a sus hijos con nuestra filosofía de vida. ¿Ven cómo es el Estado que se mete acá? No es al revés. Por eso, usted analice cuando escuche la frase, y algunos cristianos todavía concluyen, es verdad, no debemos meternos en política. Es que la política se metió hace rato con nuestra vida, con el derecho de educar a nuestros hijos, con el derecho de nosotros adorar a Dios como nos dé la gana. El Estado no puede decirme, Juan Carlos, no digas aleluya, no digas gloria. Y tú dices, es que todavía no lo dicen. Lo van a decir. A esta nena en el estado de Mississippi, esta semana fue con la mascarilla, lo dijimos a las 6 de la mañana. Jesus loves me, aquí en la boca, en su mascarilla. La llamaron y le dijeron, nena, tú no puedes tener ese mensajito en tu mascarilla santa. Dámela, toma esta. Y le quitaron un mensaje porque es de acuerdo al Estado, porque la escuela es el Estado. Son las reglas del Estado en su sistema público. Es que la nena está con
hostigando religiosamente a otros. Pues entonces el Estado se sigue metiendo. ¿Qué más queremos? Que nos lleven a la cárcel y digan, sí, mira, aquí están las manitas, ponme las esposas, méteme preso porque yo soy cristiano. O sea, de eso es lo que estamos hablando. Déjame leer una cita de Jefferson. Sí, seguro. El que planteó la separación de iglesia y Estado. Ajá. Hace la siguiente nota explicativa. Thomas Jefferson, 1777. Ningún hombre será obligado a frecuentar o apoyar ningún tipo de adoración religiosa o ministerio, ni tampoco sufrir por causa de sus opiniones o creencias religiosas, sino que todos los hombres serán libres para profesar y por su argumento mantener sus opiniones en razones de religión. O sea, el Estado no te puede obligar a profesar, pero tampoco te puede obligar a no profesar. Exactamente. Y tiene que permitirte la libertad para tú mantener tus argumentos y opiniones en razón de religión. ¿En qué punto esto fue cambiando? ¿En el punto en que dimos el permiso? Con el silencio por mucho tiempo y con nuestro voto a esos partidos que estaban haciéndolo. Fíjate que en el cuatrenio, cuando un cristiano, empleado público, en su hora libre hacía una oración, no puedes orar. Cuando ese mismo empleado en su hora libre tenía la Biblia en su escritorio, eso no debe ofender a nadie, porque si otro tiene el libro del Corán, y no debe ofender a nadie tampoco, porque es musulmán y el Estado se lo respeta, pues mira, en mi tiempo libre me tomé el café, me comí algo y me sobra tiempo, déjame leer la Biblia hasta que empiece a trabajar otra vez, a ponchar a la 1 de la tarde. Pero el Estado está diciendo, ese libro tú no lo puedes tener ahí. Ese libro que se llama Biblia, tú no lo puedes tener ahí. Pero es que yo no se lo estoy atacuñando a nadie como empleado. Claro, trabajo en obras públicas en el Departamento de Justicia, pero el Estado está diciendo, hay gente aquí que se ofende con ver el libro, no lo puedes tener ahí. Eso el Estado no lo puede hacer, porque si es las 50 sombras de Grey, el libro, pues a nadie le molesta que las 50 sombras de Grey puede llegar al trabajo con una camiseta con una mata de marihuana en el pecho. Exactamente. No hay ningún problema con mascarilla eso. de la nena, si hubiese dicho otra cosa. Si hubiera tenido una matita de marihuana, no tenía problema. No tenía problema. Y se sigue juramentando en la Biblia, sobre la Biblia. Sí. Claro. Entonces, esas son las cosas que nosotros nos tenemos que preparar para ver estos grupos retar la Constitución y las diferentes leyes del país, porque hay un interés, hay una agenda de borrar todo lo que representa el cristianismo en medio de nuestra nación, Puerto Rico y Estados Unidos. Una vez yo escuché a una persona decir que en el escudo, por ejemplo, podía haber una yunta de pasteles y un 4 puertorriqueño, que no tenía ninguna importancia. Mira, que era una cosa puramente simbólica. Que yo creo que es importante que nosotros hagamos en este momento. Yo creo que es importante que nosotros desde nuestros púlpitos nos esforcemos en tener una predicación poderosa, saturada de teología de la gruesa. La gente necesita entender su fe. La gente necesita construir fundamentos doctrinales. La gente necesita dejar de ver la iglesia como un lugar donde yo voy a entretenerme o a refrescarme. La iglesia tiene que ser ese lugar donde la gente es confrontada a vivir una vida de fidelidad a Dios, cueste lo que cueste, y con la expectativa de que va a costar. ¿Ok? Quitarnos esta idea de que yo voy a la iglesia porque allí yo recibo y me bendigo y Dios me da y Dios me sana y Dios me prospera y Dios me... O sea, no. La iglesia no puede ser vista como un shopping center. La iglesia tiene que ser es vista como ese lugar donde yo voy al encuentro con mi Señor para que Él me pida lo que Él quiera y me dé la capacidad y las fuerzas para cumplirle en obediencia. Y la iglesia se tiene que tirar a las calles. La iglesia tiene que llevar el mensaje de salvación al mundo y levantar una generación de creyentes que entienda
que el cristianismo no es una creencia para ser manejada en la privacidad de 4 paredes de un club privado de personas que todos creemos en lo mismo. Porque es que nosotros tenemos un mandato divino de ir por todo el mundo, de predicar este evangelio y de hacer discípulos a todas las naciones. Ese impacto tiene que llegar a nuestro pueblo y tiene que llegar a nuestros líderes. Angie, la gente que te necesita con una, ¿verdad?, consulta profesional, ¿cómo te consigue? Pues mira, tenemos oficina de servicio psicológico, o sea, además de pastorear y hablar de política, también somos psicólogos. Tenemos oficina de servicios psicológicos en Bayamón. Usted nos deja un mensajito en el 787-613-5908, 613-5908 para servicios psicológicos, y estamos los domingos allí en la Iglesia Catacumba 2 de Bayamón, Avenida Los Millones, 10 de la mañana, presencial. Excelente. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Bueno, en breve hablamos de lo siguiente. El avivamiento vendrá.